por este día. Es un buen tiempo, amén. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Claro, usted y yo debemos servirlo no solo cuando las cosas están bien, sino también cuando las cosas no lo están. Amén. Necesitamos cada día buscar de Dios, servir a Dios y humillarnos cada día también delante de Él. Todo aquel que quiera servir a Dios, todo aquel que quiera servir a Dios, debe buscar andar en el camino que Dios anda, ¿o no? ¿Qué opina usted? ¿Usted quiere servirlo por su propio camino? No, todo el que quiera servir a Dios tiene que servirlo, ¿cierto? Sí, todo el que quiera servir a Dios tiene que hacerlo. En el camino que Dios anda. Amén. En el camino que Dios anda. ¿Por qué? Porque solo los caminos del Señor son perfectos. Amén. Solo los caminos del Señor son perfectos. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Todo aquel que quiera servir a Dios, decíamos, debe buscar andar en el camino que Dios anda. Porque usted y yo sabemos que no podemos servir a Dios en nuestros propios caminos. Amén. Los caminos nuestros no tienen nada que ver con los caminos de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solo los caminos del Señor son perfectos. Diga conmigo, solo los caminos de Dios son perfectos. Por eso Dios nos enseña, dice que usted y yo no podemos andar en nuestra propia opinión. Porque si es así, al hombre todos esos caminos le parecen perfectos, le parecen rectos, pero no lo son. ¿Ya? Y todo aquel que quiera andar en los caminos del Señor, ese será aquel que camina en el camino de la perfección. Escuche bien, todo aquel que quiera andar en el camino del Señor, ese será aquel que va a andar en el camino de la perfección. Porque Dios a usted lo perfecciona en sus caminos, no en los suyos, en los caminos de Dios. Amén. Dios en sus caminos va perfeccionando la obra que un día Cristo empezó en nosotros. Eso mismo fue lo que Dios también le dijo a Abraham cuando se le apareció en Génesis 17:1. Vamos a Génesis 17:1, vamos a colocar ese verso como base de lo que le quiero hablar, amén. Dice la Biblia así en el nombre poderoso de Jesús. Era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, ¿sí? Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le dice? Le dice, anda delante de mí, no te voy a hacer andar, le dice. Sino que le dice a Abraham, anda tú, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí? ¿Por qué a nosotros nos cuesta andar en los caminos de Dios? Porque estamos esperando que siempre Dios nos meta sus caminos cuando es usted el que se tiene que determinar a andar delante de Él. Y cuando hablamos de perfección, no estamos hablando de hombres altos. Gracias, esposita mía. Y cuando hablamos de perfección, no estamos hablando de hombres altos. Cuando hablamos de perfección, no estamos hablando de hombres o mujeres de buen parecer. O de hombres o mujeres de pelo rubio y ojos de colores, ojos azules, no. Cuando hablamos de perfección, estamos hablando de hombres y mujeres que busquen caminar rectamente. Claro, que busquen caminar rectamente, porque así caminarán en paz con todo y así caminarán en santidad. ¿Se da cuenta que muchos usan mucho eso, que hay que andar en santidad? Y la Biblia dice en ese mismo verso, primero, antes de santidad, dice que es buscando la paz con todo. Buscad la paz con todo, porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea que para andar en santidad usted tiene que andar a la buena con su hermano, en paz con su hermano, amando a su hermano. ¿Sí? De esos caminos hablo, de caminos que nos lleven a caminar en obediencia si queremos caminar en perfección. Porque ¿cómo usted y yo vamos a caminar en perfección si no queremos caminar en los caminos de Dios? Eso es como decirle a Dios, no quiero que me perfeccione. Déjame así como estoy, que así como estoy bien. Y no, y Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso.
Le puso la marca, la firma, el nombre, el apellido y el poder, todo sobre él. Y le dijo, camina, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, para andar en los caminos que Dios nos habla, necesitamos caminar en obediencia si queremos caminar en esa perfección. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de los pequeños comienzos. Y Dios también es el Dios de los grandes comienzos también. Pero muchas veces usted y yo pensamos que solo Dios va a usar gente, escúcheme bien, gente capaz. Y eso no es así. Eso no es verdad. Porque puede ser que el hombre no use a alguien que no crea capaz para algo, pero Dios no piensa así. Y como Dios no piensa así, usted tiene que caminar delante de Dios rectamente para cuando Dios lo quiera usar. Para cuando Dios tome su vida y diga, aquí hay un hombre que va a ser, o una mujer que va a ser instrumento en las manos mías. Dios no piensa así, no piensa como el hombre, sino conforme a lo que enseña la Biblia. Dios sí lo hará, sí tomará algo pequeño para convertirlo en algo grande. Porque Dios no busca gente que crea estar capacitada. Escúcheme bien, Dios no busca gente que crea estar capacitada para hacer lo que Dios necesita que haga. Dios busca gente para capacitar. Dios busca gente que se deje, escúcheme bien, enseñar para capacitarlo. Esa es la gente que busca a Dios, que se deje enseñar, porque cuando usted se deja enseñar, Dios a usted lo capacita no solo para que usted ande delante de Él, sino para que sea perfecto. Claro, para Dios poder usarlo. Porque Dios no busca gente que crea que está capacitada, sino que Dios está buscando gente que se deje capacitar. Porque Dios usará a todo aquel que se determine a caminar en obediencia y rectamente delante de Él. A todo aquel que camine en obediencia y rectamente delante de Él. Abraham era un hombre de la tierra de Ur de los Caldeos, dice la Biblia. Era un hombre que venía de un pueblo pagano. Era un hombre que venía de un pueblo idólatra. Pero este hombre, escúcheme bien, creyó a Dios y le obedeció. Y como le creyó a Dios y lo obedeció, escuche lo que Dios hizo con él, fue algo glorioso, poderoso. Claro, lo que Dios hizo con él nos alcanzó a nosotros en este tiempo. Abraham era un hombre de un pueblo pagano y un pueblo idólatra, pero no solo le creyó a Dios, sino que también obedeció a Dios y se dejó perfeccionar buscando caminar rectamente delante de Dios. Y quiero que me escuche lo que le voy a decir, porque la Biblia nos dice que fue perfecto. Si usted busca en Abraham, no dice que Abraham fue perfecto. Al contrario, usted va a encontrar que Abraham mintió incluso y en algún momento estuvo a punto de arriesgar a su esposa por presentarla como hermana. Pero ¿cuál fue la diferencia que marcó Abraham? El andar delante de él. Cuando dice, anda delante de mí, escúcheme bien, le está dando una orden para que Abraham lo obedezca. Y cuando Abraham obedeció, no solo le creyó a Dios, sino que anduvo delante de él, escúcheme bien, y buscó ser perfeccionado por Dios. Porque el hombre no se perfecciona solo por lo que cree, por lo que sabe, por lo que dice o por lo que hace. Se perfecciona a través de la obediencia. Acuérdese que la Biblia nos enseña que Cristo aprendió obediencia. ¿Obediencia cómo? A través del sufrimiento, a través de la perfección. A través de Dios ir obrando en él también acá en la tierra. Acuérdese que él estaba como hombre. Y si la Biblia dice que Dios aprendió obediencia, ¿cómo no la vamos a querer aprender nosotros? Si incluso Jesús tuvo que aprenderla. Por eso que es importante esta palabra. ¿Por qué?
Porque usted y yo necesitamos no solo creerle a Dios, sino que buscar andar delante de Él, anticipándonos en obediencia. Anticipándonos. ¿Para qué cosa? Para ser perfecto delante de Él. La obediencia te perfecciona. Escúcheme bien, aquí no hay gente perfecta, aquí tiene que haber gente obediente. Porque la obediencia hace que en cualquier momento suceda algo en usted. La Biblia no dice que fue perfecto, sino que la Biblia dice que le creyó a Dios y que caminó delante de Dios en obediencia. Bueno, le erré por 10 centímetros. Dice que caminó delante de Dios en obediencia. Siempre trae un pañito porque si no da. Porque Dios busca hombres y mujeres, escúcheme esto, busca hombres y mujeres común y corriente. ¿Sabía usted que Dios busca hombres y mujeres común y corriente? Claro, Dios busca gente en obediencia y no gente perfecta. Gracias, Marjorie. Porque Dios busca hombres y mujeres común y corriente. Le repito, Dios busca gente en obediencia y no gente perfecta, sino gente común y corriente, porque Dios quiere perfeccionar para poder usar. Claro, si hubiera gente perfecta, ¿para qué Dios se va a fijar en lo vil? ¿Para qué va a mirar lo despreciado? Si ya hay gente perfecta. No, Dios busca gente para perfeccionar y así a través de la perfección de Él, usted y yo podamos ser usados por Dios. Cuando Jesús llamó a los que habían de ser sus discípulos, no llamó a gente perfecta. La Biblia dice que llamó a gente imperfecta que se iba a dejar perfeccionar. Cuando Jesús llama a Pedro, Pedro era maldadoso, era bueno para el cuchillo largo. Cuando llama a los hijos de Zebedeo, ¿qué fue lo que eran los hijos del trueno? Gente mañosa, gente como usted y como yo. Claro, pero que Dios conocía el corazón de ellos, que ellos se iban a dejar perfeccionar. Por eso cuando le habló, le dijo, ven y sígueme. No fue a agarrar a Pedro y lo empezó a tirar, no, le dijo, sígueme. Y al escuchar aquello, esa palabra, sígueme, caminaron en obediencia. Característica, de aquel en el cual Dios va a hacer algo poderoso, la obediencia. Por eso llamó a Pedro, por eso también llamó a los hijos del trueno. Claro, Jesús llamó a un cobrador de impuestos que ni siquiera tenía buena reputación en el pueblo. Pero ¿cuántos creen que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros? Y porque los conoce, nos llamó. Y nos llamó, escúcheme bien, para usarnos en el reino de Dios. Nos llamó para que caminemos delante de Él, en obediencia, porque la obediencia es lo que nos perfecciona. La desobediencia nos detiene, nos estanca. La desobediencia te hace darle 38 años, darle vuelta a un mismo problema. El pueblo de Israel por desobediencia 38 años vagó en el desierto. Le dieron vuelta a un monte. No salían ni avanzaban. Escúchame bien, solo caminaban. Les llovía maná. Sí, pues. Estaba la columna de fuego. También. Estaba la nube en el día. También estaba. Y caminaban en desobediencia. Porque la misericordia de Dios es grande. Pero dice la Biblia que no entraron. Por eso que una cosa es empezar y otra cosa es permanecer. Y lo que nos hace permanecer es caminar delante de Él en obediencia. Porque la obediencia a usted y a mí nos perfecciona. Y cuando usted va siendo perfeccionado, usted va siendo, escúcheme bien, potenciado, mejorado, usado.
Y eso es porque tenemos a un Dios que le importa mucho nuestros pequeños comienzos. Y a lo mejor usted está en esa situación o bien sintiéndose así, pensando que a lo mejor usted no califica porque no ha sido un mejor cristiano. Pensando que a lo mejor no tiene tantas palabras como las tienen otros. A lo mejor usted se siente así, se siente como el más pequeño de la congregación porque a lo mejor no tiene las palabras que tiene el líder o tiene el pastor. Pero déjeme decirle algo. Busque caminar en obediencia. Hermano, busque caminar en obediencia, busque caminar rectamente delante de Dios y Dios hará que Dios hará de usted un Moisés. Dios hará de usted un Gedeón, Dios hará de usted un José, Dios hará de usted un David para su vida y su casa. Pero necesita usted, escúcheme bien, oír a ese Dios todopoderoso, y andar delante de Él. A nosotros nos cuesta andar delante de Él. Cuando Dios me cambie, cuando Dios quiera, y Dios nos dice, anda delante de mí y sé perfecto. No te dice, te voy a hacer. Porque la obediencia hace que aquello ocurra en nuestras vidas. Escuche bien, yo no sé por qué esta palabra hoy día, pero le hallé mucho sentido porque todos necesitamos que ocurra algo en donde el hombre ya no puede hacer nada. Por eso la importancia de disponer nuestra vida para caminar delante de Dios y en obediencia también a Él. Porque Dios no mirará si usted tiene lo que tienen los demás para hacer algo con usted o no. Dios va a mirar su obediencia. Escuche bien, Dios va a mirar su obediencia. Dios no mirará su vida pasada para hacer algo a través de usted. Porque el que Dios llama a Dios también lo capacita. Por eso usted es y será un instrumento en las manos de Él. Escuche lo que dice Lucas 1, capítulo 1, verso 8 al 9. Aquí hay una pareja, un matrimonio, que tenía características. ¿Y sabe cuál era una de esas características? Que andaban en obediencia. Dice así en el nombre de Jesús: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Mire, Zacarías era un hombre anciano. Su esposa era Elizabeth, una mujer estéril. Pero escuche bien, ¿por qué la importancia de caminar delante de Dios, de caminar en obediencia? Porque cuando hay algo imposible en nuestra vida, Dios lo hace posible por causa de caminar en rectitud. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, ¿qué estaba haciendo Zacarías? Ejerciendo lo que Dios le mandó a hacer, el sacerdocio, lo que Dios puso sobre él. Ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, delante de Dios. Por eso es importante que usted y yo ejerzamos lo que Dios nos mandó a hacer, no conforme ni de acuerdo a lo que piensa o quiere el hombre. Porque lo que usted y yo hacemos, lo hacemos delante de Dios. Y porque lo hacemos delante de Dios, hay respuesta de Dios a ese servicio, a ese sacerdocio también para usted. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Siguiente. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando al santuario del Señor. Mire qué importante esto. Cuando dice la Biblia aquí, en Lucas, según la orden de su clase, lo dice porque eran, de acuerdo a los historiadores, 24 órdenes, en donde cada orden comprendía de casi 1000 sacerdotes. Eran 24 órdenes, 24 grupos, en donde habían en cada grupo casi 1000 sacerdotes. Escuche bien. Y 1000 por 24 son 24,000 sacerdotes. Algo casi imposible de esperar, de anhelar que suceda en una persona que está esperando su oportunidad. 24,000 sacerdotes, un hombre, escúcheme bien,
que dice conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, o sea, al azar algo pasó que lo sacaron a él. En suerte, ofrecer el incienso entrando él al santuario del Señor. Imagínese la prioridad o el valor que se le daba a ese servicio en la casa de Dios. El ir a encender incienso y pasarse con el asunto por toda la iglesia, por toda la casa de Dios, aromatizando, perfumando, y que eso subiera con un olor fragante delante de Dios. Era algo importantísimo, era algo, o sea, era algo que se le daba un valor tremendo. Habían 24,000 esperando hacerlo. La pregunta es: ¿por qué le toca hacerlo a Zacarías? ¿Por qué sale en suerte? ¿Por qué cuando eligen es como que dicen suerte y entre los 24,000 pingüí, y eso y tú? De casi 1,000 sacerdotes cada grupo, en las cuales estas órdenes acostumbraban a nombrar a uno del grupo para entrar al templo de Dios y poder quemar el incienso en el altar. Esto da a entender que el servicio de quemar incienso en el altar era un privilegio como todo servicio que se hace a Dios. Amén. Y la Biblia dice que esta vez le tocó a Zacarías entrar a quemar el incienso. Un sacerdote el cual era esposo de una mujer llamada Elizabeth, la cual no podía tener hijo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que era estéril. Entre tantos sacerdotes es elegido por suerte Zacarías. Un hombre que tenía una condición, no tenía hijos. Y usted sabe que la herencia, la de los hijos, el tener hijos era muy importante en ese tiempo. Y él no tenía hijos, su esposa era estéril, y entre tantos sacerdotes a Dios se le antoja, a Dios le da la gana tomar a Zacarías. Le da la gana a Dios de que echaran suerte y saliera ese hombre anciano para, escúcheme bien, para poder cumplir con ese servicio en la casa de Dios. Un hombre de avanzada edad. Un hombre al cual Dios le tenía reservada una bendición, la cual iba a llegar de sorpresa para él y su casa. ¿Cuántos saben que cuando usted está haciendo lo que Dios le manda hacer, en cualquier momento le aparece el ángel? En cualquier momento Dios le trae una respuesta en esa necesidad en donde usted no puede hacer nada. Así estaba Zacarías sirviendo en el templo, sirviendo a los propósitos de Dios. Cuando dice que por suerte él sale y le toca a él encender el incienso en el altar. En un lugar en donde él ni se imaginaba que Dios le tenía una sorpresa, una bendición para él y su esposa. Y la palabra de Dios dice en el verso 8: aconteció que ejerciendo Zacarías delante de Dios, según el orden de su clase, ejerciendo, o sea, haciendo lo que Dios le había puesto por hacer. Y es aquí en donde me quiero centrar. ¿Por qué? Porque no importa la edad que tengamos, no importa la situación que vivamos o enfrentemos, porque si estamos caminando delante de Dios, hermano, hermana, llegará ese momento en donde se romperá el silencio. Cualquiera sea que haya en el área que sea de nuestras vidas. Porque hay áreas en nuestras vidas que están en silencio, que están sin respuestas. Hay áreas en nuestras vidas, hermano, que necesitamos una respuesta urgente de parte de Dios. Pero la importancia para que esa respuesta venga es que usted ande delante de Dios, no solo con Dios, sino que delante de Dios y rectamente, en obediencia. Si usted busca caminar delante de la presencia de Dios rectamente, llegará el momento así como le llegó a Zacarías, en donde Dios quitará nuestra afrenta, en donde Dios quitará nuestra vergüenza. Pero necesitamos andar delante de Dios rectamente en obediencia. ¿Sabe por qué? Porque nuestra desobediencia se refleja en los demás. No solo en usted, sino también en nuestras generaciones. Por eso la importancia de caminar en obediencia, de caminar rectamente, porque podemos caminar haciendo muchas cosas, pero fuera del orden de Dios.
sin el espíritu correcto, cosas buenas, pero sin la dirección correcta. Porque usted puede hacer muchas cosas, la pregunta es ¿bajo qué espíritu lo está haciendo? La Biblia da características claras de Zacarías. Vamos al verso 1 del mismo capítulo 1 de Lucas. ¿En cuál estamos? Estamos en Lucas. ¿Cuánto es Lucas? Estamos en Lucas 1.8. Déjame acá, Lucas 1. ¿Por qué grande? Verso 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Elizabeth era de la hija de Aarón, o sea, tenía un linaje sacerdotal. Abías también fue un sacerdote, fue uno de los que guardó a los profetas. Escuche bien lo que dice el verso 6. Dice, ambos, ¿cómo eran? Eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, andaban en obediencia. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. ¿Por qué eran justos? Porque andaban en obediencia. Y ambos eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Eran obedientes. ¿Y por qué eran obedientes? Eran justos. Verso 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Ahí es donde le hablaba yo hace un momento que quería centrar un poco todo. Porque cuántas cosas usted y yo necesitamos, o cuántas cosas hay en nuestras vidas que las necesitamos. Escúcheme bien, que servimos a Dios, que andamos con Dios, que caminamos con Dios, pero no lo hacemos delante de Él en obediencia. No lo hacemos rectamente. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran de avanzada edad. Imagínense, eran hombres justos, rectos, obedientes, y aún así tenían una situación. Hacían todo lo que tenían que hacer y aún así tenían una situación, un área estéril en su vida. Pero ¿cuál es la garantía de andar en obediencia en obediencia a la palabra de Dios y rectamente conforme a lo que Dios nos habla? Es que en el momento que usted y yo menos esperamos, Dios nos va a hablar y Dios va a hacer lo que usted y yo no esperábamos. Si usted busca caminar delante de la presencia de Dios rectamente, llegará el momento así como le llegó a Zacarías, en donde Dios le decía, yo quitará nuestra afrenta. No importa el tiempo que haya pasado, Dios quitará la afrenta en el área que sea de su vida. Aquí ya habían pasado 400 años en que no se aparecía un ángel con una palabra de parte de Dios. Aquí había pasado mucho tiempo. Acuérdense que en Malaquía hubo un silencio tremendo de 400 años hasta que Dios vuelve a mandar su ángel para traer palabra al pueblo de Dios. 400 años en que no se aparecía un ángel con una palabra a la humanidad. 400 años de silencio, 400 años en que Dios no hablaba. Pero mientras usted camine rectamente delante de Dios, mientras usted camine haciéndolo en obediencia a lo que Dios le encomendó, Dios también hablará su vida. Escúcheme bien, cuando Dios tenga que manifestarse al hombre. Lo triste sería que Dios se manifestara con ese gran avivamiento y en nosotros no ocurriera nada. Porque puede ser que haya habido silencio muchos años, pero usted y yo, si caminamos rectamente y delante de Dios en obediencia, lo que venga de parte de Dios a usted lo va a alcanzar y va a traer respuesta que usted no esperaba.
Por eso no pare ni deje de caminar delante de Dios y como a Dios también le agrada. Porque no importa su situación, no importa que hayan imposible en su vida, porque cuando Dios habla, escúcheme bien, las cosas imposibles comienzan a cambiar. 400 años de silencio y se le aparece a este sacerdote mientras prendía el incienso en el altar. Se le apareció el ángel. Y el ángel le dice, hey, me he aparecido a ti por una causa, le dice, por una necesidad. Cuando caminamos delante de Dios y cuando buscamos hacerlo rectamente en el momento que menos esperemos, las cosas comenzarán a cambiar. Porque es cuando usted camina delante de Dios, es cuando usted camina en obediencia, buscando caminar rectamente, es ahí que Dios hace que las cosas sucedan. Por eso caminamos tantas veces pateando la misma piedra, hermanos, se nos cruza el mismo gato. Y parece que caminamos con las mismas dificultades, los mismos problemas y parece que nada se soluciona. ¿Y sabe por qué? Es porque nos cuesta andar delante de Él en obediencia. Nos cuesta poder andar delante de Él en obediencia. ¿Sabe por qué? Porque como hay silencio en áreas de nuestras vidas, pensamos que ya nada se puede hacer o nada puede ocurrir ahí. Y aquí la Biblia nos dice que Zacarías y Elizabeth caminaban delante de Dios en obediencia. Y si usted y yo queremos que venga esa respuesta que vino a Zacarías y a Elizabeth, necesitamos caminar en obediencia también delante de Él. Porque es cuando usted camina delante de Dios, es cuando usted camina en obediencia. Cuando usted camina rectamente, es ahí que Dios hace que las cosas sucedan. Aquí no habían 3 sacerdotes en el grupo, sino que según los historiadores eran 24 órdenes de 1000 sacerdotes en donde Dios permite que el elegido sea el sacerdote Zacarías. En donde Dios permite que Zacarías sea el elegido para prender el incienso en el altar. Y lo que quiero decirle con esto es que si usted camina en obediencia a Dios, Él te va a sorprender cuando menos lo esperes. Así como a Zacarías en el momento menos probable, Dios te sorprenderá. Claro, en el momento menos probable Dios lo sorprenderá a usted con aquello que tanto anhela, porque Dios aquí no rompe, aquí Dios no solo rompe el silencio de 400 años para su pueblo, sino que también rompe el silencio en un área que estaba improductiva en Zacarías, en un área que no era fértil en Elizabeth. Dios rompe el silencio en ese matrimonio, en esa familia. Y lo rompe mandándole Dios un ángel para hablarle a Zacarías. Pero ¿cómo estaba Zacarías? La Biblia dice que estaba sirviendo a Dios, que estaba en obediencia a Dios, que aún no alcanzando en su vida lo que a lo mejor anhelaba tener, él estaba sirviendo a los propósitos de Dios cuando el ángel le dice lo que Zacarías ni siquiera espera. Me imagino Zacarías ya estaba contento sirviendo a Dios, hermano, prendiendo el incienso en el altar. Cuando se le aparece el ángel en ese lugar y le dice, hey Zacarías, yo he venido por una causa, he venido por una respuesta de Dios para tu vida. Imagínese la alegría de Zacarías, imagínese la alegría de usted, no solo al estar acá en la casa de Dios, sino que estando aquí usted se vaya con esta palabra y se encuentre con una tremenda respuesta en su vida. Dios lo sorprenda a usted con una tremenda respuesta en su hogar. Esto le pasó a Zacarías sirviendo a Dios. Dios se le aparece a través de un ángel y le sana un área de su vida. Por eso la importancia de que nuestro servicio a Dios, hermano, no sea al ojo, sino que sea en obediencia a la palabra del Señor, porque así estaba Zacarías sirviendo, ejerciendo, dice la Biblia. Cuando al azar, escúcheme bien, lo sacaron a él.
24,000 para elegir a uno. Imagínense cómo estarían los demás. Tienen que haber estado sentados tomando agüita, diciendo, bueno, 24,000, uno dice 24,000, se imagina uno, dice, yo creo que a lo mejor más de alguno de ellos no alcanzó a servir en el templo. Se servía una vez al año, 24,000 años. Porque una vez en el año se abría el templo. Imagínense. Pero Zacarías dice la Biblia que estaba como sirviendo, ejerciendo. Y a lo mejor, escúcheme bien, a lo mejor ustedes han pensado que se le ha pasado el tiempo, que no han dado bien, que las cosas han dado mal, que no hace un montón de cosas, pero déjeme decirle una cosa. Dios en cualquier momento puede traer una sorpresa a su vida. En cualquier momento Dios puede hacer algo con usted si usted se preocupa de andar en obediencia delante de Él. Porque ¿cuál es el problema nuestro? ¿Por qué se traban tantas cosas? Porque nos cuesta andar en obediencia y queremos que siempre nos estén empujando. Y cuando ocurren las cosas, escúcheme bien, que usted no espera, es cuando usted está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, porque cuando Dios lo ve, lo pilla a usted haciendo como le ordenó. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Es tremendo lo que uno lee acá. La Biblia da testimonio, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No solo eran justos, sino que andaban irreprensiblemente, o sea, habla sujeto a todo lo que Dios le hablaba. No a las cosas que ellos querían, sino que, y dice, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. ¿Cómo eran ambos? ¿Cómo era Zacarías y Elizabeth? La Biblia dice que eran primero perfectos. Escúcheme bien, la Biblia primero resalta que eran perfectos. Resalta que eran perfectos. Porque eso es lo que Dios busca en ti. No busca si eres joven para hacer algo en ti. Busca que andes caminando agradando a Dios. Porque no hay edad para Dios para hacer algo contigo. No hay edad para el Señor para usar tu vida o traer una respuesta en donde tú menos lo esperas. La Biblia dice que eran perfectos. Eran irreprensibles, justos a los ojos de Dios. ¿Por qué eran justos? Porque cuidaban de obedecer y de hacer todos los mandamientos y las ordenanzas dadas por el Señor. Ambos eran justos delante de Dios porque cumplían los mandatos, porque eran obedientes a las leyes y a los estatutos de parte de Dios. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Entonces, si andamos irreprensibles en lo que Dios nos habla, en el momento que menos pensamos, Dios nos sorprenderá. No importa que usted ya no espere nada, Dios conoce su necesidad. Porque hay gente que muchas veces, hermano, sirve a Dios, va a la iglesia, cree en Dios, pero ya perdió la esperanza de que algo ocurra en esa área de su vida. Muchas veces se pierde la esperanza, o el médico ha dicho ya nada puede ocurrir ahí, nada puede pasar acá. O muchas veces usted ve que las cosas son tan negativas en esa área que ya no espera nada que ocurra ahí. Y es ahí en donde Dios se va a mostrar. En donde el hombre ya no puede hacer nada, en donde la mujer no puede intervenir, el hombre no puede intervenir. Ahí será que Dios mostrará el poder, la poderosa mano suya en esas áreas de nuestra vida.
Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Ellos estaban en el mejor de los tiempos para que Dios los sorprendiera. ¿Sabe por qué? Porque el hombre aquí ya no podía hacer nada. Y donde el hombre no puede intervenir es el momento propicio para que Dios lo haga. Verso 11 al 19. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar. A la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Escuche bien. Porque tu oración ha sido oída. ¿Y cuántas veces usted y yo, hermano, hemos orado por una petición en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo llevamos orando para que algo suceda en un área en donde no pasa nada? ¿Cuántos años llevamos orando en esas áreas en donde hemos perdido la esperanza de que algo cambie, algo pase? Y la Biblia dice: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, porque eso pasa cuando Dios interviene en esas áreas en donde usted no puede intervenir. Eso pasa, viene gozo y alegría cuando usted sabe que Dios interviene en esas áreas en donde usted ha determinado caminar delante de Dios y en obediencia. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Verso 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, escuche bien, me encanta esto, le dice, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Este ángel se supone que está sujeto y en obediencia a Dios, ¿no? Característica de la sujeción y la obediencia a Dios es que camina delante de él. Escuche bien, dice, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Porque cuando usted y yo caminamos, escúcheme bien, en obediencia, hermano, usted y yo caminamos con buenas noticias. Cuando usted y yo caminamos en obediencia, caminamos con cosas de parte de Dios que traerán cambios significativos a esas áreas, hermanos, que no han tenido cambio. Gabriel le dice, el ángel le dice: yo soy Gabriel, le dice, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte. ¿Por qué usted y yo necesitamos caminar delante de Dios para estar en obediencia? Porque cuando estás en obediencia, estás dispuesto a que Dios te pueda usar. Estás dispuesto a que Dios llene tu mente, llene tu corazón, llene tu boca con buenas nuevas para tu casa, para tu familia. Que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. La importancia de caminar delante de Dios y de buscar hacerlo rectamente. De buscar hacerlo en obediencia a Dios y en obediencia en lo que Dios nos habla. Por eso no deje que lo que vive o enfrenta no le permita creer en su milagro. Porque a lo mejor usted se ve como el más pequeño de todos. A lo mejor se ve usted como el más avanzado de edad de todos. Pero Dios no busca gente perfecta, Dios busca gente obediente. Dios no busca gente perfecta, Dios no busca gente con la edad adecuada, no, Dios busca gente obediente.
Zacarías era un hombre de avanzada edad y Elizabeth, su vientre, su matriz estaba seca. Pero ellos caminaban en obediencia a Dios. Y todo aquel que camina en obediencia a Dios, Dios hará también algo extraordinario en medio de sus vidas. A Abraham Dios le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. ¿Y qué hizo Dios con Abraham? Lo que él naturalmente no podía hacer. Por eso no permita que la falta de determinación le impidan ver todo lo que Dios puede y todo lo que Dios quiere hacer con usted. En el verso 11 dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. No le quiero hablarle del temor de Zacarías. Quiero hablarle de la obediencia que él tuvo para caminar delante de Dios en obediencia para todo lo que Dios tenía que hacer con él. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Por eso la importancia, o lo importante que usted y yo caminemos, escúcheme bien, no solo con Dios, sino que delante de Él en obediencia. Porque todos podemos caminar con Dios. 24,000 habían ahí. ¿Y por qué Dios saca a Zacarías? Porque Dios tenía un plan y un propósito con él. Zacarías, ¿cómo era? Un hombre de avanzada edad. Abraham, cuando Dios se le aparece, dice que tenía 99 años. ¿Cuál era la condición de Abraham? De avanzada edad. ¿Cuál era la condición de estos dos hombres? Que a vista humana era imposible que algo así ocurriera, ¿no? Que a vista natural era imposible que algo así ocurriera, no solo con ellos, sino también con sus mujeres. Sara era estéril, Elizabeth era estéril. Pero la importancia de caminar en obediencia, de tú elegir caminar en obediencia. La importancia de usted determinarse a caminar delante de Dios, hermano, en obediencia a todo lo que Dios le habla. ¿Sabe por qué? Porque esas cosas que aún ni siquiera usted espera, Dios también se las concederá. Esas cosas que usted aún ni siquiera se imagina, escúchame bien, Dios te las concederá. ¿Y sabe por qué Dios te las concederá? Porque eso hace la obediencia. La obediencia trae lo sobrenatural de Dios a nuestras vidas. Escúchame bien, la obediencia trae lo sobrenatural de Dios a nuestras vidas. ¿Y por qué lo trae? ¿Sabe por qué? Porque hay una característica para que venga lo sobrenatural a nosotros. Y es caminar rectamente delante del Señor, en obediencia a lo que Dios nos enseña, en obediencia a lo que Dios nos habla. Y estamos, hermanos, en tiempo en donde necesitamos caminar conforme a lo que Dios requiere. Conforme a lo que Dios requiere, porque no importa lo que pueda estar pasando. Escúchame bien, no importa que haya silencio en medio de lo que estemos haciendo. En cualquier momento Dios hace lo que tiene que hacer. En cualquier momento, Dios se manifiesta en donde nada ha pasado. Pero necesitamos usted y yo provocar eso a través de caminar en rectitud, como lo hizo Zacarías, como lo hizo Elizabeth, y en obediencia, como lo hizo Abraham. Porque Abraham no solo lo hizo con fe, lo hizo en obediencia. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y él obedeció lo que Dios le habló. Obedeció lo que Dios le habló y tuvo fe y creyó en lo que Dios le dijo, que Dios le iba a mostrar algo también. Pero la obediencia lo sacó a Abraham de donde, escúcheme bien, de donde nada ocurría. ¿Y qué es lo que nos va a sacar a nosotros de ese temor, de esa pena, de esa angustia, hermano, de esa aflicción, la cual por años a lo mejor llevamos en nuestras vidas? La obediencia. La obediencia. Si yo puedo hablar de obediencia, pero si no hay obediencia, nada ocurre. Nada ocurre, hermano. A lo mejor a los demás puede pasar algo, pero en mi vida, en mi caso, no va a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque Gálatas dice que Dios no puede ser burlado.
Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que él va a recoger. Por eso la importancia que caminemos en obediencia. Porque ya no solo van a ser palabras, no solo va a ser bla, 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 sino que van a haber hechos concretos, como dice el pastor Fernando, en nuestras vidas. Amén. Van a haber hechos concretos, escúcheme bien, hechos concretos. Pero necesitamos caminar rectamente delante de él. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Veo poco. Vamos a orar al Señor, amén. Vamos a dar gracias al Señor. Acuérdese que hoy día partimos ayunos. Sí, 10 días. Cuente desde hoy día. Si no me equivoco, hasta el 29 me parece. ¿Sí? Que anotar en la pizarra allí. Ya.